Ahora es el momento de una efeméride muy importante esta semana. Fue la semana del 11 de septiembre y Juan Alberto preparó un informe que se las trae. Bien, porque es una efeméride muy importante el 11 de septiembre. La numerología a veces da estas cuestiones. El 11 de septiembre está marcado en Latinoamérica a fuego por ser en 1973 la fecha del golpe de Estado con la que Augusto Pinochet derroca el gobierno de la Concertación Popular de Salvador Allende, lo asesina a Allende en La Moneda, en el Palacio Presidencial de Chile, e instaura una dictadura que traje algunos números de la brutalidad de esa dictadura, porque siempre se habla de dictadura, se habla medio en el vacío, ¿no? Es como un gobierno represivo y demás. Chile en 1973 tenía aproximadamente 10 millones de personas. De esas 10 millones de personas, la dictadura, entre desaparecidos y asesinados, aniquiló o desapareció un número cercano a las 4.000 personas, 3.800 por ahí, pero vamos a decir 4.000 para redondear. Eso es el 0,04% de la población de Chile, es decir, un desaparecido cada 2.500 personas. ¿Sí? Esto es un desaparecido cada un pueblito chico. Es un montón. Es un montón, es un montón. Parece que no, bueno, pero cuando lo vamos a... número sería un montón, pero claro, digo, estadísticamente sí, es sí. un disparate. Y cuando lo vamos sumando a otros datos, va tomando dimensión más grande. Porque torturados sobre esta misma población, se torturó aproximadamente a 40.000 personas. Es decir, al 0,4% de la población. Es decir, una persona cada 250 aproximadamente. Es decir, dentro de, no sé, una fábrica de 1.000 personas, 4 torturaron. ¿Sí? Son números que van poniéndose y van acercándose y vamos viendo hasta dónde estaba difundido el terror. Porque además de los torturados, muchos de ellos luego, lamentablemente desaparecidos, pero muchos de ellos también luego exiliados. Bueno, exiliados, hubo un número aproximado de 200.000 personas. Esto es el esto es el 2% de la población. Es decir, una persona cada 50 tuvo que abandonar Chile. Pensamos en 2 aulas de la facultad. Bueno, una persona cada 2 aulas de una facultad se tuvo que ir de Chile porque o fue torturado, o fue amenazado, o le desaparece una persona cercana. Estos números cambian o producen un cambio en la sociedad chilena muy importante. Cambios que se dan impulsados, porque acá viene la vinculación histórica entre las distintas fechas, se dan impulsados por Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor. La dictadura de Chile está apoyada por Estados Unidos fuertemente y luego, a partir de el resto de las dictaduras de Latinoamérica, incluida la Argentina, hay una coordinación entre dictaduras para la represión conjunta, es decir, la gente que se exiliaba de Chile y venía a Argentina, la dictadura argentina la secuestraba y se la daba a la dictadura de Chile, o bien la desaparecía acá y viceversa. También luego con la intervención y el apoyo de Chile, de Pinochet, a Thatcher y al Reino Unido en la guerra de Malvinas, consolida esa posición de aliado estratégico de las potencias dominantes, y todo este plan que tiene un trasfondo económico, todo este plan represivo que tiene un trasfondo económico, es para instaurar el neoliberalismo, que es un poco lo que conocemos, lo que vivimos acá muy, muy marcadamente en los 90, ¿sí? Donde el Estado se retira, no solamente de empresas estratégicas, sino también de servicios de la seguridad social elementales, como la seguridad en el empleo, la jubilación, la salud y demás. Y ese neoliberalismo que se impone en toda Latinoamérica y cuya piedra fundamental y laboratorio de estudio fue Chile, luego, junto con otros factores, erosiona fuertemente a la Unión Soviética y colapsa, llevando a la hegemonía de Estados Unidos como única potencia rectora a nivel mundial. Esa situación de hegemonía también se da, curiosamente, porque la Unión Soviética invade en el 79 Afganistán y Estados Unidos financia una oposición fanática religiosa, musulmana de extrema derecha conservadora, que son los famosos talibanes. Esos talibanes eran aliados de Estados Unidos, quien los entrenaba, los pertrechaba, les daba armamento, tácticas, entrenamiento, para debilitar a la Unión Soviética
Y la Unión Soviética, cuando colapsa, se retira de Afganistán, y estos muñequitos tan simpáticos y un poquito violentos, cuando se quedan en Afganistán, prácticamente ponen un gobierno títere propio y empiezan a enfrentar esta hegemonía mundial que había construido Estados Unidos. Muchos se recordarán el nuevo orden mundial, que es lo que plantea Bush padre cuando invade Irak en una coalición de cientos de países, que bueno, impone también reglas respecto del petróleo, de Medio Oriente, y establece una serie de dominación a nivel mundial de consenso de Washington, que es un consenso que se extiende en Latinoamérica muy marcadamente, pero en la mayoría de los países del mundo. Perdón, me quedé pensando en dos cosas. En relación a Chile, el otro día escuchaba al presidente Boric, y es muy, muy loco pensar que, lo escuchaba en el aniversario de los 50 años del golpe, y me parece que es un caso que también da un poco la pauta de la dimensión de lo que pasó en este país, en nuestro país, ¿no? Porque Chile recién 50 años después, ahora vos escuchás discursos que tienen que ver con la justicia, con la memoria, pasaron 50 años en Chile. Acá en Argentina se hicieron, con todo lo que uno pueda decir, el juicio de la Junta se hizo en el primer gobierno democrático, post dictadura. Sí, también hay que ver que la salida... 20 años después vino Néstor, hace 20 años acá se pidió perdón en nombre del Estado, a las víctimas del genocidio. Entonces, también te da un poco la pauta, en buena hora, ¿no? Lo de Chile, por supuesto, pero del proceso político que hoy algunos sectores, están queriendo poner en cuestión, de lo que pasó en nuestro país. Sí, bueno, igual la caída de la dictadura en Argentina es estrepitosa, está vinculada a la derrota en Malvinas, pero también al fracaso económico, inflación y destrucción del empleo que había. Y en Chile la dictadura básicamente transiciona a la democracia con unas condiciones negociadas, con un Pinochet como senador vitalicio, Claro, y sin ningún movimiento, en la calle que cuestione... es una transición institucionalizada. Claro. Y había cierto antipinochetismo muy, muy, muy ligero. Ahí se logran imponer. Pareciera que en las movilizaciones previas al triunfo de Boric, que fueron el santiagueñazo, que fue impresionante, da la impresión de que se juntan el 82-83 de Argentina con el 2001, las dos cosas se juntan en un mismo proceso, explota. 40 y pico de años después, ¿no? Así todo, Boric está a la izquierda de Bachelet, pero sigue siendo un líder que tiene mucha moderación en muchas cuestiones. Bueno, el otro día la palabra del discurso de Boric que uno podría, sintetizar era reconciliación. Claro. La palabra era reconciliación. Y acá, esa fue una mala palabra, y sigue siendo, creo yo, una mala palabra, para sectores mayoritarios, a pesar de lo que diga la derecha y lo que sea. Sigue siendo una mala palabra para el campo popular y para sectores de masa en este país. No existe la posibilidad de reconciliación cuando vos tuviste un genocidio y una dictadura. Bien. ¿No? Lo saco de vuelta de Chile. Perdón, porque traje a Chile. Lo de Chile inicia una hegemonía estadounidense que se consolida en los 80, fines de los 80 y principios de los 90, ya es una realidad efectiva, pero esa realidad va dejando sectores díscolos que siempre existen, y la verdad que todo el mundo entero es un plato demasiado grande para que lo coma uno solo, pareciera ser. Porque en el 2001, el 11 de septiembre de 2001, estos grupos que había armado décadas atrás Estados Unidos y que ya habían hecho algunos atentados de menor escala en los 90s en territorio estadounidense y en embajadas estadounidenses, logran ejecutar el ataque a la principal potencia mundial más efectivo y más dañino de los últimos 50 años, de Pearl Harbor, que no había una situación así de semejante daño y destrucción en la propia capital de Estados Unidos. Contra un símbolo, además. Y contra un símbolo del poder cultural, financiero, exactamente. En el ataque a las Torres Gemelas mueren aproximadamente unas 3.000, 3.500 personas. Esto se da el 11 de septiembre de 2001. Y poco tiempo después, 2 meses después, Estados Unidos, que ya tenía presidencia de George Bush hijo, invade Afganistán porque rápidamente sacan la conclusión de que eran los afganos, los talibanes particularmente, los que habían organizado el ataque, quienes semanas después dan
afirman ser los autores de los atentados, reconocen la autoría del propio Bin Laden, que era el líder de los talibanes, para quien sea joven y no lo recuerde. Sí, perdón, Rambo 2 cuenta la historia que contabas antes, ¿no? La No, historia... Es Rambo 3. Rambo 3, perdón. Rambo 3. Rambo 3, Todos nos Rambo acordamos de 3. esa gran película. Rambo 3 cuenta la historia de cómo Estados Unidos financia, digamos, la guerrilla lucha afgana contra la invasión contra la Unión rusa. Soviética. Pero es una lógica. Contra los malos. Es una lógica que Estados Unidos sostiene todo el tiempo. Financia grupos, como por ejemplo hoy en día está financiando el batallón Azov, que es un batallón literalmente nazi, que reivindica hasta la simbología nazi en Ucrania, para pelear contra Rusia. Y luego, si llegara a ganar, en 20 años tenés un problema con los nazis de Ucrania. O sea, y le ha pasado con el ISIS también, más adelante. Pero bueno, a lo que voy es que la guerra contra el terror pone en jaque la hegemonía estadounidense a nivel mundial. El atentado a las Torres Gemelas lo que hace es mostrar vulnerabilidad de la principal potencia militar. Luego, esa hegemonía, que siempre es mucho mejor dominar por consenso que por violencia. Bueno, Estados Unidos invade Afganistán y 2 años después, con informes falsos, invade un Irak que muy alicaído como potencia militar, pero vuelve a invadir. Entonces, en un momento, durante más de una década, tiene 2 países invadidos y ocupados militarmente. ¿Sí? Ahora voy a traer algunos números de la ocupación de Irak y de Afganistán. Particularmente los números que van a escuchar van a ser muy bajos. En Irak se mueren aproximadamente unos 9.000 militares norteamericanos y en Afganistán unos 4.500. Acá hay una trampa, porque solo cuentan soldados oficiales. Y Estados Unidos empezó a masificar el uso de llamados contratistas, que no eran obreros de la construcción que iban a reconstruir los países, sino que eran mercenarios que hacían tareas de control y represión como parte de empresas de seguridad privada, con lo cual los datos específicos de cuántos combatientes bajo bandera estadounidense o de la coalición que invade mueren efectivamente es un dato que más bien se esconde, pero se estima bastante mayor, por eso es irrisoriamente bajo la cantidad de soldados muertos. Lo que no es bajo para nada es la cantidad de muertos que tiene tanto Afganistán como Irak. En Irak se estima que se murieron entre 300.000, las estimaciones más conservadoras, y 1 millón de personas, las más fuertes. Y en 300.000 y 1 millón, ¿en cuántos años de ocupación? Invaden en 2003 y en 2017 se retiran. Así que se retiran en realidad para llevar más tropas a Afganistán. Es un número tremendo. Es un número tremendo. Se van después. De donde también se van corriendo. En 2021. En Afganistán también se mueren cientos de miles de personas, también se estima un número cercano a 300.000. Y cuando se van, no logran, en definitiva, porque en Irak lo que producen es una destrucción del Estado, el famoso Estado fallido. Si bien hay un gobierno central, formal, la realidad es que hay grupos paramilitares y grupos incluso terroristas que controlan efectivamente parte del territorio. Esa es la realidad de Irak, que de a poco recompone parte de la institucionalidad, pero muy, muy quebrado. Y en Afganistán es más difícil todavía, porque Afganistán, por una cuestión cultural, son más cerrados, viven entre montañas, es más difícil. Le costó muchísimo a la Unión Soviética, que llevaba escuelas, caminas, y además de tanques, digo. Y a Estados Unidos también le costó tremendamente constituir un gobierno que salga de la capital y logre tener una dominación territorial en el país. Y eso, en definitiva, termina produciendo una escena en 2021, cuando se retira Estados Unidos, una escena muy parecida a aquella recordada de la caída a la caída de Saigón. Bueno, también. Sí, esto de la gente haciendo cola en los aeropuertos, ¿no? Desesperado por subirse a cualquier avión que lo saque del quilombo, que esos serán los colaboracionistas del gobierno títere de Estados Unidos. Bien, ¿por qué fracasan en definitiva estas dos invasiones y no logran poner un gobierno centralizado? ¿Por una cuestión cultural solamente? No, porque Estados Unidos pierde hegemonía. Esa pérdida de hegemonía que se empieza a ver en 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, que también tiene un colorario en América Latina con gobiernos que rompen el consenso de Washington y rompen el esquema neoliberal, también tiene una pata corta en el crecimiento de nuevas potencias. China principalmente, sí que es una nueva potencia económica, pero lo está haciendo cada vez más a nivel militar. Una recomposición en términos relativos de Rusia, de la ex Unión Soviética, y también otros nuevos actores como la India. Estados Unidos evidentemente tiene una crisis de hegemonía
que bueno, que está bueno tenerla planteada en términos históricos, de cuándo comienza esa hegemonía, que es un 11 de septiembre, y cuándo se pone en crisis, que es otro 11 de septiembre, que nos lleva a la actualidad en la cual, por lo menos, todos sabemos que Estados Unidos tiene que compartir el patio. Gracias. Se me cagan de la risa. Gracias, Juancho. Excelente informe vinculando dos fechas en un solo día, 11 de septiembre, y dos acontecimientos que cambiaron 11 la contra historia.